Hoy tenemos el placer de tener a Gabriel Gutiérrez, uno de los profesionales más importantes del sonido de España. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Pues sobre todo darte las gracias por aceptar la invitación y la primera pregunta que me gustaría saber es si hubo alguna película o cineasta que te marcó para querer dedicarte al cine. Em, Qué buena pregunta. Pues sí, sí, claro que la vida. Para mí uno de mis grandes referentes o de los puntos un poco, siempre un poco de investigación o de referente a la hora de trabajar y sobre todo para decidirme dedicarme a esto han sido siempre los clásicos, ¿vale? Ya incluso casi había preguntas que yo me hacía viendo cosas de cine mudo, que no tiene sonido, pues ya de repente a mí me sugerían, había preguntas que yo me hacía con respecto al tema del sonido y de dónde salía y cómo podía ser. Y he de reconocer que uno de los grandes referentes para dedicarme a ello de forma profesional y a explorar y a profundizar a lo, en plan, en invertir muchísimas cantidades de tiempo y de entusiasmo y de devoción fue David Lynch, yo creo, a través de Cabeza Borradora, Eraserhead, que fue una película que me marcó muchísimo a nivel de espectador y a nivel de como bueno pues como creador de sonido, persona que trabaja con el sonido, porque me generaba muchísimas preguntas. Y luego Fritz Lang también, digamos, tal vez a lo mejor clásicos, ¿no? Un poco expresionistas y su forma de utilizar el fuera de campo y cosas de este tipo. ¿Qué más? Por supuestísimo, por mucho que yo siempre mencione referentes clásicos, las cosas, las obras modernas, por supuestísimo. Bueno, pues sin lugar a dudas, Coppola con el Padrino y con Apocalypse Now. He sido desde pequeño, pues bueno, pues era seguidor de toda la saga de Star Wars, eh, también de todo lo que se hacía dentro de James Bond, como, digamos, como obras así de mainstream comercial de una calidad excepcional. Entonces, pues bueno, yo creo que todo me ha influenciado. También, no sé, veía cuando mis inicios muchas cosas de Tarantino también, y fue un poco a través de, no sé, de supongo que el amor por el cine lo que me hizo preguntarme y cosas y decidir que me quería dedicar a esto. Hola Gabriel. Supongo que serás una persona muy ocupada. Entonces, mi curiosidad es saber qué película o serie ves actualmente una y otra vez. Bueno, veo más o menos todo lo que puedo, intento seguir, trato de hacer un gran esfuerzo por ver todo lo que se está haciendo en los años, que en cada año, porque me parece que están haciendo unas cosas bastante alucinantes a nivel cinematográfico, que tal vez no tienen el éxito, digamos, un poco pues, comercial o el recorrido que igual les gustaría o necesitarían tener, pero no dejan de ser unas obras impresionantes. Eh, ¿Qué cosas veo insistentemente? Insisto, los clásicos. Mira, por ejemplo, una que me veo cada X tiempo, me veo una película que se llama La Conversación, de Coppola, de Conversation, con Jim Hackman, que es una peli que yo en su día no conocía, así como, era como, pero bueno, ¿y esta peli? Y entonces creo que es una peli que no conoce todo el mundo y que es realmente alucinante y tiene unos tratamientos sonoros para ser una peli, si no me equivoco, de los 70 que son, vamos, lo ves ahora y es que alucinas del nivel de creación sonora, de diseño de sonido que tiene la película esta. Entonces esta me la veo un poco de vez en cuando. Cualquier película de David Lynch es como disfrutarla cada vez que la veo de nuevo. No, por este tema del tiempo que dices, no soy gran consumidor de series.
me gustan mucho, pero tengo un poco de problema que realmente tiene que ver con el tiempo y yo necesito hacer cosas como que terminen. Entonces no me puedo dejar como que no me puedo dejar más deberes. Entonces con las series, me gustan las series y me veo como, yo qué sé, me veo mis Chernobyls, mis True Detective, mis Mindhunter, cosas un poco más o menos que no son de mucha, o de una temporada o de no muchas temporadas, porque luego ya se me empieza como a amontonar. Y por ejemplo, pues estas que he mencionado, pues me gustan muchísimo. Hay cosas que son realmente alucinantes. Y de hecho, algunas de las que más me ha impresionado, una de las, por ejemplo, a nivel de series de las que me ha impresionado como espectador, tuve la grandísima suerte de poder trabajar en ella, que es Antidisturbios de Sorogoyen, que cuando la vi me dejó pegado al asiento. Y, y básicamente eso, veo todo el cine que puedo, sobre todo porque termina y entonces no me dejo como más deberes después. Y decir que no sé, que se están haciendo unas cosas realmente alucinantes, tanto en cine como en series. ¿Y puedes explicarnos en qué consiste tu trabajo? Pues bueno, tratando de resumirlo un poco, mi trabajo como diseñador de sonido, básicamente un poco la responsabilidad del diseñador de sonido es un poco dar el estilo creativo del sonido de una pieza, ya sea una película o una serie, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en la parte de... nuestra participación más activa es en la parte de la postproducción, que significa cuando la película ya ha sido rodada y montada en montaje de imagen, y es un poco la parte más activa o la más implicada, comienza cuando la película ya hay un montaje, y entonces lo que nos dedicamos... y antes de entrar en lo que nos dedicamos en la parte de postproducción, decir que cada vez nos involucramos en fases más previas a la producción, es decir, que cada vez a los diseñadores de sonido nos involucran antes en fase de guión, cuando ya hay unos guiones para irlo leyendo, y previo a fase de rodaje, por si hay algo que queramos proponer que pudiera afectar a rodaje, que esto me parece interesantísimo, poder un poco tener una noción de la historia antes de que se haya rodado, por si quieres proponer alguna idea que se pudiera aplicar durante el rodaje. Antaño esto era menos frecuente que participar desde fases tan previas. Y luego la película se rueda, la película se monta. Hay veces que en montaje dotamos a montaje de algunos sonidos para que ellos un poco puedan vestir un poquito la película y que cuando la presenten no haya que imaginarse tantas cosas. Y luego el arranque es un poco en la fase de la postproducción para que lo pueda entender mejor un poco la gente. Una película de ficción normal, el único material de sonido que realmente utilizamos es el sonido directo que pertenece a la parte del diálogo. En una película de ficción rodada real, eh, lo único, digamos, que no creamos nosotros desde cero sería un poco el diálogo que se trata de captar en el set, y muchas cosas también se reconstruyen también a posteriori. Y todo lo demás lo trabajamos en diseño de sonido, es decir, se hace edición de diálogos para limpiar todos los diálogos y que suenen limpios y presentes y con una calidad excepcional. Y luego hacemos lo que sería un poco la edición de efectos y ambientes, pues editando los ambientes, pueden ser capas de viento, capas de naturaleza, pájaros, insectos, en el caso de las ciudades, tráfico, voces, todo lo que sean ambientaciones están reconstruidas en postproducción, está todo un poco, digamos, creado a posteriori, ¿no? En la parte de efectos, los coches, lo más evidente, coches, disparos, explosiones, fase de creación, digamos, de cualquier contenido que sea fantástico, sobrenatural, criaturas, fantasmas, cualquier elemento fantástico, digamos, tiene una creación sonora determinada. Y una vez que se construyen todas las capas, luego está la parte de Foley, que es la que cubre los pasos, la ropa, los elementos, los objetos concretos. Y luego en la fase final lo que hacemos es una mezcla, ¿no? Una mezcla de todos estos elementos. Estos elementos se dividen en una infinidad, un número indeterminado de pistas bastante elevado, que hacemos una mezcla donde determinamos qué ponemos, qué volúmenes aplicamos a cada cosa, es decir, dónde va a estar el diálogo,
la música va a estar más alta, más baja, los efectos van a jugar a un nivel, a otro nivel, van a estar más lejos, más cerca, van a estar en el lado izquierdo, en el lado derecho, en la parte de atrás, en la parte de adelante. Digamos que nuestro trabajo es una creación total de lo que se escucha en una película, ¿no? En un capítulo de una serie. Gabriel, ¿tienes alguna manía o costumbre durante el trabajo? Tengo muchísimas manías y costumbres. Tengo muchísimas manías. Sí, ¿cuáles son? No lo sé. A ver, hay una parte, nuestro trabajo es muy bonito porque confluyen una parte técnica y una parte creativa muy amplias, ¿no? Entonces es una especie de disciplina híbrida muy interesante que combina los dos universos, ¿no? De creación y de invención, de composición, y una parte técnica de herramientas de cómo desplegar o desarrollar esa creatividad. Soy maniático a niveles de metodología. Me gusta que trabajamos como en equipo y me gusta que la metodología sea muy, muy, muy precisa y siempre sea compartida por igual y siempre sea la misma forma. Yo he tenido la suerte de trabajar fuera de España. Pues he podido estar bastante tiempo trabajando en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia, en Bélgica, en Irlanda, en un montón de sitios, y entonces hay lugares donde yo he encontrado un rigor de metodología que me ha entusiasmado y que he intentado importar aquí y tratado un poco de desarrollar nosotros, que simplemente es la parte más fácil, y simplemente ponernos de acuerdo en cómo hacer una serie de cosas y hacerlas todos igual. Y luego si la vamos a cambiar, tener una conversación, debatirlo, decidirlo conjuntamente, y una vez que lo hemos decidido lo hacemos todos igual. Si utilizamos el color azul para esta cosa, siempre el azul. No yo uso el verde y el otro usa el azul y el otro usa el rojo, ¿no? Y cosas de este tipo. Esas son algunas de mis manías. A nivel sonoro, eso es a nivel de metodología. A nivel sonoro, creo que soy bastante maniático con puertas. No sé por qué tengo un conflicto con las puertas. No me las creo. No tengo traumas. No, las puertas es uno de los elementos de efectos de sonido de lo más sencillo. O sea, de lo más sencillo, de lo más como clásico. Pero no sé, es como que nunca tienes un número suficiente de puertas en tu librería de sonido. Y siempre vamos grabando y grabando y grabando puertas. Uy, qué puerta, uy, qué puerta. Oigo puertas y digo, "Ay, esta puerta no me la creo, me suena a efecto de sonido". Pero una de las fórmulas de nuestro trabajo es que las cosas suenen como que son reales y no suenen como a un efecto de sonido. Entonces, es muy peculiar. Entonces, las puertas, tal, las tortas, como en la cara, o las palmadas, no sé qué pasa, también me suenan siempre, o sea, es muy encontrarlas que suenen como naturales y que parezcan realmente que han sonado así de forma real. Y los disparos también, soy bastante obsesivo. Y creo que básicamente eso. ¿Y cuál ha sido el proyecto más duro de tu carrera? ¿Y por qué? A ver, no sabría identificar uno únicamente. Creo que lo bonito de una profesión como la que trabajamos nosotros es que cada proyecto es un reto diferente, es un nuevo desafío, y no hay dos iguales. Entonces, cada uno te ha hecho sufrir de una manera y te ha llenado de satisfacción de otra, ¿no? Cada proyecto. Entonces, por ejemplo, ha habido proyectos que eran difíciles, ha habido proyectos muy difíciles por la complejidad creativa. Normalmente eso han podido ser tal vez cuestiones, géneros de ciencia ficción, de terror o fantásticos, porque son grandes retos para el diseño de sonido, por la cantidad de creación que hay. Estamos inventando cosas que no son reales, por lo tanto la libertad es extrema y acertar y decidir pues no es fácil. Entonces ahí hay momentos, hay películas complicadas, y hay otras que son complicadas por... Entonces, por ejemplo, hay retos que se me puedan venir a la cabeza. En su día, una película producida por Guillermo del Toro que se llama Mama. Era complicado, era un personaje fantástico que era un ente, que era un fantasma, y cómo sonaría ese fantasma, que tenía digamos una profundidad grande como personaje, en los que a veces asustaba, otras veces inquietaba, otras veces tenía que demostrar cierta ternura. A otra película, por ejemplo, que tuvo también un largo proceso creativo de desarrollo, pudo ser, por ejemplo, Automata, que es una película de ciencia ficción con muchos robots, muchos personajes son robots. Entonces, digamos que ahí
serían, por ejemplo, retos creativos, ¿no? A los que te enfrentas. Y luego hay otros retos que no son extremadamente tan a nivel creativo, que son a nivel un poco más psicológico de la relación que hay entre el equipo, o hay películas que son más complejas porque tienen calendarios tal vez muy intensos o que someten a mucha presión por el calendario, por determinados elementos dentro de todo el equipo de producción que tal vez, pues yo que sé, haya personalidades un poquito más difíciles de lidiar o que se meta, o sea, que se aplique bastante presión sobre los equipos, pero esto pasa en todos los trabajos, ¿no? Y entonces ahí hay grandes retos, que no igual sea un reto tanto a nivel de creación sonora, superar ese reto, pero más de llegar al final, llegar a buen puerto, conseguir que todo el mundo esté contento, que todo el mundo esté satisfecho, que sea un éxito a nivel del resultado, ¿no? Final con la gente que te llama para trabajar, que es bueno, a la que nosotros nos debemos realmente. En 2016 fuiste invitado como miembro de la Academia de Cine de Hollywood, siendo el primer diseñador de sonido español en obtener dicho reconocimiento. ¿Nos puedes contar qué supuso para ti eso? Pues bueno, la verdad es que fue una sorpresa tremenda porque, bueno, yo no tenía ni idea que eso existía. O sea, me refiero que podía suceder una cosa de ese tipo, que te invitaran como miembro. Y entonces un día estaba en casa, de hecho, y vi que llegó un mail que de la academia de americana y tal, congratulations, no sé qué, you become a new member of the academy, the sound branch. Tío, ¿qué es esto? Tío, pero bueno, entonces miro así, dice click here ¿no? Clic aquí para acceder y tal. Y de repente como accedo y tal y me va metiendo por ahí en la web de la academia y tal y tal, no sé qué, como welcome, ¿no? Como bienvenido, has sido invitado para ser miembro de la academia en la rama de sonido. El gremio se llama el Sound Branch. eh, y entonces dije, pero bueno, y entonces de repente vi que entonces lo vi y dije, bueno, no le di mucha importancia, parecía una cosa bastante seria. Se lo compartí con mi pareja y tal, y le dije, oye, esto y tal, y ostras, no sé qué. Y entonces al día siguiente me empezó a llamar gente, algunos productores para los que trabajo, oye, enhorabuenísima y tal, que bueno, digo, ¿y de qué? Dice, ¿no? ¿Te han hecho miembro de la academia americana? Digo, sí. Y digo, ¿cómo lo sabes? Digo, pues porque están las noticias y tal. Y entonces pues habían publicado bastantes noticias, y entonces de repente pues aparecía ese año, habían invitado como miembros pues a Isabel Couchet, a Bayona, al músico Fernández Velázquez, al montador Bernat Vilaplana o sea, habían cogido a un direct foto, productor, un paquetito, ¿no? Como de representantes de cada uno de los miembros de aquí en España. Y la verdad es que fue impresionante. Entonces luego me enteré y resulta que para que eso suceda te tienen que sponsorizar dos miembros de la academia de la rama de sonido. Esto luego estuve mirando porque hay dos formas de entrar en la academia. Una es que tengas una nominación al Oscar, entonces entras automáticamente. Y la otra es de esta manera, que alguien te sponsorice y te proponga ante el comité como miembro. Entonces se ve que alguien lo hizo, una de las personas, supe quién fue, más adelante me lo dijo, después de que esto sucediera, me dijo que lo había propuesto, y hubo una segunda persona que nunca supe quién había sido, que respaldó la candidatura que habían propuesto. Lo que hacen es que lo presentan al comité y dicen, bueno, pues consideramos que esta persona debería pertenecer a esto por este motivo, pum, 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 lo plantean, y el comité tiene que decir ok o no. Y bueno, eso sucedió. Sucedió en un año que estaban un poco estaban intentando abrirse un poquito digamos, a gente que trabaja en cine pues en Europa y en otros continentes y tal, y nada, y me hizo mucha ilusión, y desde entonces pues bueno, formo parte de eso, y bueno, y me llena de orgullo y de felicidad, la verdad. O sea, es un gran, vamos, es un orgullo. Y has trabajado con directores como Amenábar, Paco Plaza, Steven Soderbergh, Guillermo del Toro. ¿Cómo es trabajar con estos directores?
Pues bueno, lo primero es un privilegio porque son personas encantadoras y tienen o sea, tienen una capacidad intelectual que me parece extraordinaria. Entonces, primero como personas da gusto trabajar con gente así porque es un trabajo muy cercano, muy agradable, basado en un respeto tremendo al trabajo que desarrollamos cada uno y en una confianza a lo que hacemos. Entonces, eso es una maravilla. Y luego, pues cada uno en su estilo. Alejandro es una persona con la que es que da gusto trabajar, en el sentido de que no sé, es muy fácil, es una persona con la que puedes hablar de una forma muy sencilla, es muy directo en las cosas, en sus planteamientos, en la forma que tiene de dejarte hacer y proponer, y luego, por supuesto, él ya decidirá si le parece bien o no, si lo quiere tener de esta manera o de otra. Y es un regalo, una persona que se fija en la narración y en la historia por encima de todas las cosas de una forma realmente admirable, y la forma que tiene de priorizar los elementos, cada elemento, ya sea de imagen o de sonido, a favor de la historia. Paco Plaza, pues qué decir, ya son unas cuantas películas con él y la verdad es que es un regalo cada oportunidad porque ya hay un trabajo hecho, un recorrido que nos permite explorar, y es una persona que te lleva al extremo para explorar nuevos territorios y que te da una libertad para hacer barbaridades realmente y sobre ellas ya valorar si las queremos utilizar o no. Eh, y sobre todo cómo explorar un poco la creatividad y tratar bueno, buscar ahí una especie de excelencia creativa, de tratar de hacer algo un poco pues diferente, siempre y cuando funcione. Y qué más, bueno, pues la verdad es que es un privilegio y un honor poder trabajar con directores de esa categoría. ¿Y podrías hablarnos de tu último trabajo? Sí, estoy pensando, a ver, bueno, recientemente, sí, últimos trabajos estrenados, está la película, de hecho la última película de Paco Plaza, La Abuela, que es una película de terror con un punto realmente interesante, con una puesta en escena muy autoral, muy interesante. Creo que es una película tremendamente especial que es atrevida como todo lo que hace Paco porque quiere hacer y hace terror y hace fantástico, pero trata de darle una vuelta de rosca para que sea algo que aporte y que no solo satisfaga tal vez a amantes del género, sino que pueda un poco coquetear con gente que realmente tal vez no ve terror y ve cosas ahí que le estimulan y que le puedan interesar y hacer viajar, ¿no? con la historia. También recientemente se ha estrenado la película de Manolo Martín Cuenca, que se llama La hija, que es un thriller dramático muy potente de personajes, una película muy interesante, con unos tempos muy interesantes y una psicología muy profunda, que la verdad es que está muy bien, y que recomendaría. Las dos películas las recomiendo tremendamente. Y bueno, y ahora sí que recuerdo así recientemente que se han estrenado estas dos, y he terminado otras producciones que aún no se han estrenado que prefiero hablar de ellas un poco ya más cercanas al lanzamiento. ¿Y cuál es tu género favorito a la hora de trabajar? Pues muy buena pregunta, la verdad. ¿Cuál es mi género favorito? Yo lo digo siempre, yo soy diseñador de sonido, pero yo soy un espectador más. Entonces yo tengo mis gustos como espectador, ¿no? Entonces yo siempre lo digo, yo soy más espectador de esto que lo otro y tal. Y eso más o menos creo que se comparte con mi parte profesional. Es decir, que lo que me gusta como espectador es lo que me gusta también trabajar como diseñador de sonido. Entonces, por ejemplo, pues bueno, me gusta todo lo que sea un poco, que tenga un punto de vista autoral, ya me atrae muchísimo, ya sea aunque tenga una puesta en escena que quiera ser como, digamos, como naturalista, donde realmente el diseño de sonido debe estar muy bien y muy delicadamente introducido para que no parezca artificial y esté siempre dentro del naturalismo que acompaña a los personajes.
Esto me encanta, me parece un reto. Parece que las películas más difíciles al final van a ser efectivamente, las de robots y las de criaturas, pero no. Las películas que son precisamente tratan de tener una narración naturalista, de hecho, todos lo saben, de Asghar Farhadi, que es una película donde pasa todo, sucede en un pueblo y es una historia de personajes y tal, pues resulta que es tremendamente compleja porque la película te rechaza cualquier sonido que tiene una mínima sonoridad que no sea 200% naturalista. La película te dice, no, no me encaja, y entonces tienes que ir creando un universo a través de sonidos que funcionen. Lo mismo pasaba con Antidisturbios también, tiene ese enfoque en el que tienes que ser capaz de construir todo pero sin que se te note. Y estos me encantan, es un gran reto. Y luego, por supuestísimo, todo lo que tenga que ver con ciencia ficción me apasiona, y con género fantástico pues también, porque es tremendamente estimulante, o sea, es todo un reto en el que todo lo aprendido anteriormente no tiene por qué valer, y entonces pues hay que empezar un poco casi desde cero, buscando nuevas herramientas para construir nuevas cosas, porque no te la clave es tratar jamás de repetirse. Y bueno, por lo tanto esos géneros pues la verdad es que me entusiasman. En el fondo me gustan todos, pero así que sean más, no sé, que me parezcan retos, todo lo que sea un reto siempre me parece más atractivo. Y por supuesto, de decirlo, animación es también un regalo para trabajar con la animación. Gabriel, a ver si no me lío con la pregunta porque es un poquito entrevesada, ¿eh? Que nos gustaría saber cuál es el sonido más raro que has recogido para recrear otro sonido. Tendría que pensarlo un poco, pero hemos hecho cosas realmente raras. Bueno, mira, se me acaba de venir a la cabeza. Esto que comentaba con las pelis de Paco Plaza, que estamos siempre un poco... Nos gusta un poco como hacer el gamberro. Esto es algo que he aprendido con él. Él me ha enseñado a hacer esto. Y es hacer el gamberro. Y es hacer cosas dentro de la peli, que, bueno, que tú pones ahí y que te funcionan y que tú conoces y que el espectador va a percibir, que no va a asociar directamente con, pero que están ahí y están ahí para siempre. Entonces hay una de las cosas, y esto tampoco es que es una gamberrada, esto es un tema de narrativo. En la película Quien a hierro mata, hay un momento que hay una persecución de coches, de dos coches en la parte final, cercano a ya, yo creo, en el tercer acto. Y entonces hay un coche que acelera y embiste a otro, ¿no? Hay un coche, está Luis Tosar ahí, le viene persiguiendo el otro coche ahí que le va gritando y pum, pum, y entonces pues se acerca, acelera y le empieza a dar por detrás. Bueno, pues cada vez que se acerca el coche a darle, lo que se escucha no es motor, es un toro embistiendo un burladero. Entonces ese sonido del toro ¡mu! Y el golpe contra el burladero. Entonces ese es el sonido que se oye en lugar del motor y en lugar del choque con el coche. Porque Paco quería como o sea, esto, dice, yo quiero, esto es un toro pegando contra el burladero. Y entonces hicimos eso, y lo alucinante es lo bien que funciona. Yo ahora te lo cuento, te vas si quieres, lo escuchas y lo vas a reconocer perfectamente. Pero si a ti nadie te dice nada, tú eso que estás oyendo es un motor acelerando. Y no está procesado ni nada, ¿eh? O sea, quiero decir, el sonido está cogido del toro y puesto ahí, pum. No, no es que hayamos, lo hemos procesado para que parezca un motor. No, 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 no. Es el coche. Y, y hemos hecho cosas de ese tipo, pues yo qué sé, bastantes. Es muy curioso cómo puedes extraer un sonido de otra naturaleza completamente diferente y asociarlo, y que funcione. Y otras veces no funciona, evidentemente. Con criaturas lo hacemos un montón, ¿eh? ¿Y qué ha significado para ti el Goya por la película Verónica? Pues bueno, me hizo muchísima ilusión porque, bueno, por muchos motivos. Uno de ellos es que justo coincidió que lo ganamos juntos mi socio Aitor Berenguer y yo, que somos socios de hace muchísimos años, y de vez en cuando coincidimos en el mismo proyecto, otras veces no, y justo aquí coincidimos y salió y fue fantástico, eso fue una maravilla. Eh, también lo digo siempre, a nivel, el tema de un reconocimiento de este tipo, sobre todo a nivel familiar, es como un regalo,
porque la familia lo disfruta muchísimo, la familia cercana o la gente que convive contigo, tu familia, tu pareja, tus hijos, que son los que sufren realmente, que estés todo el día a pico y pala trabajando tantas horas y un poco en un trabajo que es un poco sacrificado, como otros muchísimos, pero bueno, que se trabaja muchas horas, vaya. Y entonces, pues la felicidad que les da a ellos, pues para mí eso pues es una maravilla. Y eso a nivel personal. Por supuesto también que sea una peli de Paco Plaza. Y luego que fuera una peli de terror, que normalmente pues es difícil que una peli de terror pues se cuele un poco ahí en ese tipo de cosas, en ese tipo, digamos, de galardones. Y bueno, y es un reconocimiento que te hace, no sé, de compañeros, de académicos, que dices, bueno, pues pues que da mucha felicidad, la verdad. O sea, es un privilegio tener algo de ese tipo. La verdad me siento tremendamente afortunado y en su momento me hizo muchísima ilusión. Y para terminar, ¿qué consejo daría a las personas que se están dedicando y que quieran dedicarse al mundo del cine? Vale, pues para mí uno de los consejos principales es, y que yo veo un poco en gente que empieza y demás, es que cada vez hay mejores estudios y mejor formación a nivel técnico, sobre todo técnico, también creativo, pues en escuelas. Cuando yo empezaba no había tanto, no había cómo formarse así como hay ahora. Ahora te puedes formar muy bien, pero... Pero otra de las cosas, por ejemplo, de las que yo me beneficié de que no hubiera toda esa formación tan detallada es que estudié muchísimo cine y estudié historia del arte y estudié teorías de la percepción y estudié una serie de cosas que inciden directamente sobre mi trabajo, pero que no me han enseñado a utilizar las herramientas que yo utilizo, pero sí a tener una mirada determinada y a conocer cómo usar elementos audiovisualmente narrativos, ¿no? Entonces mi recomendación es ver muchísimo cine, todo el que se pueda. O sea, ver cine es una cosa que a mí me parece, cuando digo cine digo series también, ¿eh? Digo contenido audiovisual, me parece que eso no solo a nivel profesional, a nivel personal aporta, sobre todo si son piezas de calidad que hay, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que hay pelis que dices, tras esta peli no solo me lo he pasado bien, sino que encima me acaba de aportar algo en mi vida. O sea, me ha hecho pensar en esto o de repente, mira, a partir de ahora voy a hacer esto diferente, ¿no? Después de haber tenido esta, ¿sabes? Después de haber visto una peli de este tipo. Eh, Recomendación, por lo tanto, ver mucho cine, leer mucho. Es decir, que nuestro trabajo y nuestras influencias no solo vienen de ver películas, de aprender herramientas, no. Vienen de leer libros, vienen de escuchar música, vienen de ver obras de teatro, cualquier expresión artística, fotografía, exposiciones, pintura, todo revierte sobre un trabajo, digamos, profesional que tiene una carga de creatividad importante como es la nuestra. Por lo tanto, mi recomendación es que nunca dejen eso atrás. Eso es importante. La herramienta te pones y la aprendes. Pero el bagaje eso requiere un poco más de tiempo y luego pues cuando tienes que trabajar también pues con directores o con productores es gente que está muy estudiada, que ha visto mucho y que cuando puedes compartir una serie de referentes con ellos pues te aproxima, te acerca y bueno, y te hace yo creo mejor profesional. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir toda tu pasión por el cine. Muchísimas gracias a vosotros por difundir y por hacérselo llegar un poco el conocimiento a todo el mundo. O sea que es siempre una gran iniciativa, así que muchísimas gracias. Un placer participar. Muchísimas gracias por tu tiempo.